Hola, mi nombre es Daniela Evelyn Martínez Carrasco y soy estudiante de Prepa Niña CEP. Nos encontramos en el módulo 8 en el proyecto integrador, que es investigación de los derechos humanos. Y hoy les voy a hablar sobre la discriminación en áreas educativas y sociales hacia los grupos étnicos. El vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural es que para que ésta exista es importante que se cumplan los derechos de todos y cada uno de los seres humanos. El objetivo de estudio es por las implicaciones de los derechos humanos hacia la diversidad. Siento que en mi comunidad no son del todo equitativas. El planteamiento del problema o la investigación principal es sobre la discriminación en áreas educativas y sociales hacia los grupos étnicos. Mis objetivos y preguntas de investigación: busco concientizar y entender sobre la discriminación en las escuelas y grupos sociales. Y la pregunta que quería en mi investigación es de dónde radica la discriminación y por qué se vive dentro de mi colonia o mi contexto educativo como pilares. Para guiar mi investigación, pude ponerme en contacto con dos docentes del proyecto Pilares, al que acudo, y esas son sus respuestas a los siguientes planteamientos que yo les realicé. Los orígenes, pues tal vez si nos ponemos a teorizar un poco sobre cada uno de estos tipos de discriminación tengan un origen hasta cierto punto identificable. Pero para mí, según mi opinión, creo que está sustentados todos estos en la ignorancia, ¿no? El creer que existe alguien que vale más que otra persona o que otro grupo o que otro país, incluso que otra especie, ¿no? Incluso puede haber la discriminación entre especies. Creo que es una cuestión que llevamos arrastrando mucho tiempo, ¿no? Que en realidad su origen, no sé, yo no podría ubicarlo en algún momento en la historia, ¿no? Creo que es también es una actitud hasta cierto punto muy humana, ¿no? El buscar que exista un grupo que domine al otro, ¿no? O un individuo que sea el que domine al otro. Actualmente podría hablar un poco sobre los estereotipos, ¿no? que permean en en las redes sociales, en la televisión, en las películas, donde hay un cierto fenotipo, ¿no? Donde hay ciertas características físicas que hacen que la gente sea más importante, que sea más bonito, más bonita, más exitoso, que sea alguien respetado, ¿no? Y de alguna forma esto se va metiendo, ¿no? en los poros de la sociedad y se replica, ¿no? Se replica con efectos pues muy graves, ¿no? Que a final de cuentas nos afectan a todos, porque la discriminación es algo, paradójicamente, es algo que nos, que nos llega a afectar, yo creo que a la mayoría de... La educación sobre no discriminación viene en parte sí desde casa, pero como toda la educación es un proceso más complejo que involucra también los factores de educación formal, pero también las políticas públicas, las campañas. Yo creo que no nos podemos fiar de que sean las familias y en el seno del hogar donde se cambie algo que es un problema cultural tan grande. Tiene que haber unas políticas públicas establecidas desde el gobierno y desde las instituciones para generar cambios culturales tan importantes. He discriminado y me han discriminado. Me asumo como víctima y como victimario. Es algo que particularmente en la infancia, ¿no? Cuando me hice consciente de
de esos comportamientos que teníamos a esa edad, creo que era algo de todos los días, ¿no? Y se fue replicando, o sea, fue escalando. Creo que muchos de estas actitudes parecen inocentes, pero pueden tener efectos sobre la autoestima de las personas, pues muy profundos, ¿no? Efectos muy profundos y a final de cuentas creo que eso se refleja también a escala mayor en la sociedad, ¿no? Cuando se normaliza esta discriminación, empieza a haber escala de nivel y hay actitudes cada vez más violentas, ¿no? Y pues es una cadena. Pero sí me asumo de los dos lados, he sido discriminado en lo laboral, he sido discriminado en la calle, ¿no? Por ejemplo, por policías, porque vistes tal vez de negro, porque, pues incluso por el color de piel, yo sí puedo decir claramente que sí he sentido esa discriminación hacia ser moreno, ¿no? El dar por hecho que por ser moreno, no X cosa. Pero también lo he hecho yo, ¿no? Honestamente. Creo que es importante, al menos para mí, es importante asumir la responsabilidad de mis actos como perpetrador también aprender, ¿no? De lo que se siente estar del otro lado, ¿no? De lo que se siente ser discriminado. Creo que eso es una lección en carne propia que es importante identificar, ¿no? Cómo se siente cuando tú eres el que están discriminando, ¿no? Y a partir de eso, pues, tratar de ser más consciente, ¿no? Del efecto que puede tener sobre el otro o sobre los otros, ¿no? Entonces sí, me considero una persona que ha sufrido de esta discriminación, pero que también la ejerce, ¿no? Que la he ejercido y la ejerzo. O sea, soy consciente de eso, no me enorgullece, ¿no? Pero creo que un paso importante es dejar de poner excusas y asumir también nuestras responsabilidades y asumirnos como violentadores, tal vez, ¿no? Del otro, de la otra, de estar exaltando o burlándonos constantemente, ¿no? El mexicano creo que esta cuestión de querer ser chistoso todo el tiempo puede caer incluso, ¿no? En la discriminación. Entonces, pues, víctima y Las razones de la discriminación entre mexicanos en parte están en la historia, creo yo. Este es un país que por lo menos desde la colonia, desde que llegaron los españoles, pues ha estado dentro de su forma de organización la discriminación casi institucionalizada, por lo menos durante la colonia, y si no institucionalizada de manera formal, pues sí muy interiorizada en la cultura de los mexicanos durante nuestra época independiente. Entonces es algo que viene desde la cultura y de la historia. la discriminación se puede erradicar desde mi punto de vista, partiendo en inicio desde la autocrítica, desde el analizarnos como perpetuadores de estas actitudes, pero también como receptores, ¿no? Entender cuáles son los efectos en primera instancia que ha tenido sobre nuestra propia vida, ¿no? Sobre la forma en que nos concebimos, sobre cómo interactuamos con los demás, ¿no? Y qué tanto está ligado a repetir estas patrones, ¿no? Y lo que buscamos tener, ¿no? Y lo que consideramos bueno, lo que consideramos bonito, lo que consideramos valioso, ¿no? Creo que eso es en primera instancia partiendo desde nosotros, pero creo que también debe de haber un impulso gubernamental que visibilice estas actitudes, ¿no? Que nos haga entenderlo tal vez desde lo teórico, porque la discriminación es muy amplia, ¿no?
O sea, puede haber discriminación hasta por cuestiones a veces ridículas, ¿no? Es como estar molestando al otro. Y yo creo que la base de esto está también mucho en la inseguridad, ¿no? En que cuando somos inseguros, cuando no estamos a gusto, tal vez con nuestro mismo aspecto, queremos desviar la atención, ¿no? Criticando al otro, ¿no? Pero creo que sí, es importante y una forma de cambiar estas actitudes es civilizar y demostrar, ¿no? Y hacer partícipe a la sociedad de los efectos que tiene a gran escala. Es decir, esto es algo que yo he identificado, ¿no? en algunos casos. Y por ejemplo, muchos de las personas más violentas que se han documentado, ¿no? en los crímenes, ¿no? O sea, criminales históricos, ¿no? La mayoría tienen antecedentes de violencia en su infancia, ¿no? Violencia donde precisamente el tener alguna característica que los hace diferentes a la mayoría, se vuelve el foco, ¿no? de las agresiones. Entonces es una constante, ¿no? El hecho de ver que estas personas que cuando crecen cargan con este peso, ¿no? y lo proyectan sobre, pues, principalmente sobre las mujeres, sobre los homosexuales, sobre los niños, sobre los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es importante también entenderlo, ¿no? Que a veces uno no dimensiona el efecto que puede tener sobre los otros, el hecho de discriminar. Creo que el principal motor de cambio sobre estas conductas es en primera asumirnos como parte de una sociedad, parte de una comunidad, de un ecosistema, ¿no? Y pues al final de cuentas de un planeta, y que todos tenemos interacciones. Creo que es importante entenderlo, ¿no? Entenderlo más allá de lo romántico, sino desde lo real, ¿no? Desde lo evolutivo, ¿no? Incluso, ¿no? Hablar de que todos provenimos de una misma célula, pues creo que también nos quita mucho esta cuestión de creernos superiores, ¿no? Creer que también como especie somos superiores a otros individuos, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener en primera conciencia, interés por el tema, generarlo tal vez en nuestros entornos, con las personas cercanas, tratar de quitarnos estas cuestiones que a veces ya son tan cotidianas, ¿no? De referirnos a los otros como indígenas, más bien como indios, ¿no? Como inditos, como gordo, como X, ¿no? O sea, creo que el vocabulario es una buena forma de iniciar. Creo que el empezar a nombrar a las cosas por su nombre, ¿no? Por lo que en realidad son y no por lo que aparenten, es una forma de cambio, ¿no? Bueno. La justificación en mi investigación creo que es porque en mi contexto he notado que vivimos demasiada discriminación, y la verdad es que lo que más me inquieta es que la discriminación exista desde niños. Creo que es un tema que debemos de tocar muy profundamente y realmente investigar y saber por qué desde pequeños se vive esta discriminación. La delimitación espacial sería en Tetelpan, que viene siendo Álvaro Obregón, en Ciudad de México, y sería específicamente en el Centro Educativo Pilares. La población de este Centro Educativo Pilares se maneja aproximadamente en un término de 120 personas, pero este número es un aproximado y es antes de la pandemia.
Para la CDHCM, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es de vital importancia la preocupación por el trato que se le da a los niños y niñas como objetos y no como personas que son sujetos a derechos, lo que se traduce en violencia y numerosas formas de discriminación. Según la CNDH, los pueblos indígenas tienen derecho a la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, y que éstas queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. La UNESCO manifiesta la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos. La ONU publicó la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en dicha declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Perdón. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica, internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se tratara de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El tipo de metodología que se utilizó para realizar esa investigación, de acuerdo con el tipo de información que se puede obtener, es la cualitativa. Mi experiencia al hacer esta investigación científica en las ciencias sociales me deja un gran sabor de boca. Me ha ayudado a entender muchas cosas conforme a esto de la discriminación. Creo que sí es un tema muy importante que se debe de tratar y con el cual debemos de concientizar a nuestro contexto, en este caso a nuestra familia, a nuestros hijos, y pues sí, ¿no? Que no se deje nada más a la deriva o que no creamos o realicemos realmente pequeñas acciones con las que pensamos que es parte de un juego o una broma, cuando en realidad estamos siendo racistas o estamos discriminando y no estamos aceptando lo que es una diversidad cultural.